nuestra comunidad y en nuestro territorio. Yo provengo de una familia, digamos, que se arraiga, porque para nosotros los mapuches es muy importante, digamos, el tugún, de dónde venimos, de quiénes somos. Mi familia, por mi madre, es de acá, digamos, donde estoy viviendo ahora, se llama Yaquipuye, un lof mapuche, y por parte de mi padre, digamos, el tronco familiar está en Traitraico, Guaría, Traitraico, o sea, Nueva Imperial, por ahí. Bueno, yo acá me crié con mis abuelos, que eran monolingües, digamos, ellos hablaban solamente el mapudungún, pero en el momento, al pasar del tiempo, digamos, cuando yo tenía conocimiento, digamos, ellos fueron perdiendo, me di cuenta cómo fueron perdiendo, digamos, la lengua, digamos, la forma de vida que tenían, transformándose, digamos, a otro, a lo que le imponía la sociedad en ese momento, digamos. Todo lo que se llama la evangelización y el colonialismo en su momento. Entonces, ellos me transmitían a mí todos los conocimientos que ellos tenían, digamos que eran muchísimos con respecto a nuestra cultura, a los trabajos que se hacían permanentemente en la comunidad y como familia. Entonces, eso a mí me marcó mucho. De hecho, yo aprendí a hablar en mapudungun ahí, pero hubo un lapso, un momento cuando yo emigré, digamos, por razones de estudios o por trabajo, perdí, digamos, la lengua. O sea, no del todo, pero en el fondo después se me hizo mucho más fácil recuperarla. Integrándome obviamente a la comunidad. Entonces, ese fue mi paso, digamos, con mis abuelos, que crecieron acá, que eran también, ellos tenían un cargo muy importante en la comunidad, que eran los Rañiñelwe. Rañiñelwe eran como los mediadores que impartían justicia, digamos, acá en la comunidad, porque, como sabíamos, el pueblo mapuche tenía autoridad y cada autoridad tenía sus roles. Acá en el LOF, por ejemplo. Entonces mi abuelo cumplía esa importante función, era muy sabio y era muy conocido acá en la comunidad. Entonces cuando había, por ejemplo, un conflicto entre familias, acudían donde mi abuelo. Entonces mi abuelo él escuchaba muy parsimoniosamente, digamos, a las dos partes, y hacía mucha reflexión, hacía mucho un lam. Un lam es una forma, digamos, de sacar conocimiento dentro, digamos, del pensamiento mapuche. Entonces, a partir de eso, él lograba, digamos, llegar a un acuerdo, un feliz acuerdo. La mayoría eran felices acuerdos, que después las familias en conflicto seguían desarrollando su vida cotidianamente. Entonces, eso para mí me marcó mucho, digamos, como joven, como mapuche, claro, y hasta el momento. Y le voy a relatar también que el contexto del lago Woody. Nosotros acá en el territorio Woody, digamos, que corresponde a un cuerpo de agua salada, salobre más bien, es de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados. Ahí el Peñi Ignacio está mostrando algunas fotos, digamos, para contextualizar lo que yo voy diciendo, digamos. Hola, Peñi, ¿Sí? disculpe. ¿Ve usted ahí la presentación al lado, no? Sí, sí la puedo ver. Ya, eso. Gracias. Ya, entonces, tú vas a ir realizando algunas fotos entonces con respecto a lo que yo voy. May. Ya, perfecto. Felipe. Entonces, como yo le decía, el lago Woody, digamos, es un lago de agua salobre, de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, digamos, y donde habitan aproximadamente 120 comunidades mapuche, digamos, en la cuenca, alrededor del Woody. Entonces es un territorio muy,
muy particular, digamos, donde hay muchos conocimientos mapuche. Acá no ha logrado todavía entrar mucho, digamos, a pesar de que eso es más fácil, se mantiene todavía la lengua, se habla mucho el mapudungún, más que en otras partes quizás. Y bueno, y también es muy rica en flora y fauna, hay como 200 especies, digamos, de flora y fauna que habitan acá, y la mayoría son endémicas, digamos, de acá de Chile. Las actividades económicas principales, digamos, de los habitantes de acá, principalmente la agricultura de subsistencia, digamos. ¿Ah? Se siembra mucho la papa, la, los tubérculos. Acá son tierras muy especiales, digamos, para producir papas. Entonces, y también se siembra el trigo, la avena, que son cereales, digamos. Y también la gente se dedica a la ganadería en pequeña escala. Entonces son crianceros, digamos, porque acá también hay mucha presión sobre el territorio. La gente, no tenemos mucho acceso a la tierra, digamos. Entonces eso es un gran problema para nosotros como cultura, como para desarrollar nuestra vida, porque en el fondo somos mapuches. La palabra mapuche significa gente de la tierra. Entonces, si no tenemos tierra, estamos perdiendo mucho en el sentido de quiénes somos, digamos. Y también, bueno, en el lago se desarrolla la pesca, se desarrollaba en sus tiempos. Yo cuando era chico, me acuerdo que se consumía mucho pescado, digamos, acá. Pero ahora como el lago está muy dañado, digamos, producto de lo que voy a ir relatando de a poco, la erosión y, digamos, el cultivo con pesticidas, digamos, se ha ido contaminando mucho. Entonces ahora ya no tenemos esa biodiversidad tampoco, como los peces en el lago, que antes se consumía y era un sector pesquero básicamente. Ahora ya no. Entonces, también desde el Estado, el lago está declarado como sitio prioritario de conservación, digamos, desde el 2002, y candidato a Ramsar. Como le digo, hay mucha flora y fauna, por eso es importante protegerlo. Bueno, dentro del territorio también se prohíbe la caza y la caza, básicamente, de fauna, porque hubo un tiempo en que llegaban muchas personas, digamos, con su escopeta a cazar, digamos, las aves que existían en el lugar, pero afortunadamente ahora está prohibida. Eso, digamos, como introducción, digamos, del contexto del territorio. Ahora le voy a hablar sobre lo que yo también puse hace poco acerca del colonialismo, la experiencia personal. En este caso, la educación que yo tuve, digamos, acá, porque yo, como le decía, llegué desde muy chico acá, estudié en el colegio, la escuelita que existe acá y todavía está ahora en un proceso que en esos tiempos era, digamos, de una iglesia católica. La iglesia católica acá en Chile eh, era, digamos, tenía muchas escuelas, implementó muchas escuelas en los sectores, sobre todo en el sector, en comunidades mapuche. Y trajo consigo yo personalmente creo que de devastación, igual, digamos, desde el punto de vista cultural, como ¿cómo se dice? La suplantación, digamos, de nuestra forma de vida, de nuestra cultura, de nuestra enseñanza por el otro sistema que venía de afuera, digamos, que venían a implementar ellos. Entonces eso afectó mucho, digamos, al proceso que tiene el mapuche con respecto a cómo originalmente estaba viviendo. Eh, entonces, como yo le decía, eh, estudié acá en el colegio ya, digamos, en los años 80 aproximadamente, y donde los profesores, era un solo profesor, eran muchos alumnos, digamos como 40 alumnos, y donde todavía habían algunos vestigios
donde se castigaba cuando se hablaba, por ejemplo, el mapudungún, pero que por ejemplo, ese castigo, ese impacto fue mucho mayor con nuestros papás, la generación más antigua, digamos, porque muchos de ellos fueron castigados, digamos, por hablar mapudungún. De hecho, como le decía, en mi casa se hablaba mucho mapudungún, entonces cuando iba al colegio y le trataban de explicar eh, las cosas en el español, los chicos en ese tiempo no entendían absolutamente nada. Entonces trataron de revertir la situación, digamos, en ese sentido. Fue muy doloroso para ellos y eso provocó que los hijos de ellos no supieran hablar el mapudungún, prácticamente no le quisieron enseñar el mapudungún o prácticas, digamos, de algunas prácticas ceremoniales, digamos. Entonces fue como coartar, digamos, la vida que tenían en ese tiempo los habitantes, digamos, de este territorio. Bueno, fue la historia general que hubo, digamos, en todas las comunidades, me imagino que también allá en Argentina, que se dio también un proceso también similar al de acá. Bueno, y así también, a partir de ese relato que yo les menciono, también fuimos capaces de darnos cuenta de esa situación, digamos, y de ese sufrimiento, de esos pesares que habían, que pasaron nuestros padres, y hoy en día podemos contar otra historia, digamos, lo que está pasando. Y yo les graficaría, por ejemplo, ahora en la comunidad mía, que esa escuelita donde yo estudié, que eran de los curas en esos tiempos, digamos, ahora es gestionada y administrada por la comunidad. Hubo un momento en que la comunidad se organizó y que prácticamente se lo tomaron, se tomaron el colegio, nos tomamos el colegio y hasta que nos devolvieron el colegio, digamos. Entonces ahora el colegio está viviendo un proceso muy, muy particular, muy bonito, donde se enseña, digamos, tiene un currículum propio, digamos, donde se enseña desde la base, desde el conocimiento del mapuche quimón, del conocimiento mapuche, como formación a estos chicos que están emergiendo acá en el LOF, en el territorio más bien, porque es un colegio, es una escuela donde vienen también estudiantes de otros LOF, o sea, de otras comunidades, no solamente de acá. Y el otro aspecto que impactó mucho, digamos, aparte de la escolarización, de la iglesia y del conocimiento foráneo, como puedo llamarlo yo, también fue el rol que cumplieron también por parte del Estado el Instituto Nacional de Agropecuario, que acá se le llama INDAP. Entonces, generando políticas, digamos, que ellos tenían la misión, digamos, con todo esto de la revolución verde, digamos, de incentivar a las familias mapuche a cultivar, digamos, y introduciendo también los agroquímicos para la agricultura intensiva. Entonces fue muy dañino y hasta el momento hay mucho impacto con respecto a eso, digamos. Entonces, ello conllevó a que las familias deforestaran, digamos, deforestaran sus predios para utilizarla como para cultivos, digamos, de grano, de papa, como le mencionaba. Entonces, y hoy en día están los resultados, digamos, los impactos negativos que hay con respecto a la pérdida de la biodiversidad que hay en el territorio. Acá hay muchas especies exóticas, digamos. Ya no hay el bosque antiguo que existía, el bosque valdiviano que le llaman un hermoso bosque que, que los chicos ya, es impactante decir esto, pero en el fondo nosotros no crecimos conociendo esos árboles, digamos, esa especie de árboles que existieron en su momento, porque no había absolutamente nada. Y ese es como
es la reflexión, que buscaron acá las autoridades tradicionales. Nuestro Ngenpin, el Ngenpin es como el líder sociopolítico que tenemos los mapuches. Entonces, acá tenemos en la comunidad un Ngenpin que ha hecho mucho esfuerzo, digamos, por hacer este tipo de reflexiones y hacer esta tarea, digamos, de dialogar con la comunidad y de buscar una salida con respecto a eso. Y bueno, y por eso es que nosotros hemos estado trabajando en este proyecto, digamos. Hemos colaborado con la comunidad. Yo desde que llegué, digamos, invitados también, como yo les decía, estuve mucho tiempo trabajando afuera, pero con las ganas de volver a mi comunidad. Y para mí, la gente joven, acá hay una alta tasa, digamos, de migración. La mayoría se va a Santiago porque, bueno, ahí está, digamos, los puestos laborales y donde se pagan mejor, digamos. Entonces, además que nosotros no tenemos mucha educación formal, mucha educación formal. Generalmente somos mano de obra barata, entonces generalmente partimos a trabajar a Santiago, hacia las capitales, digamos, más cercanas. Y entonces la invitación que me hicieron para trabajar acá en este proyecto para mí fue muy importante. Yo llegué a ver hace 5 años de vuelta a la comunidad para incorporarme, digamos, en este equipo donde trabaja Ignacio y Alison, y además otras personas, y, y estoy contento, digamos. De hecho, tengo una pareja, tengo un hijo, digamos. De eso nació un hijo muy hermoso que se llama Antuliwen, que tiene 2 años y 8 meses aproximadamente. Entonces, desde el punto de vista, yo digo que es la respuesta a lo que creo desde mi conocimiento mapuche, es lo que me ha brindado, digamos, como un premio. No sé si me explico. Como un premio que me dio la vida. Los Moñén, eh, los Pulli, los espíritus de acá, digamos, como agradecimiento. Entonces estamos muy contentos trabajando acá. Quizás quisiera hablar también un poco de la cosmovisión mapuche, cómo vemos nosotros, digamos, porque, bueno, nosotros vemos de una manera muy diferente a cómo ve el mundo no mapuche, digamos, en nuestro entorno, nuestro histrofil monguén, nuestro patrimonio biocultural. Para nosotros eso es muy importante. Cada, cada elemento que existe, que nos rodea, es parte, digamos, es parte de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad. Entonces, lo que yo aprendía también desde mi abuelita, que cuando ella se enfermaba, por ejemplo, acudía al bosque, al humedal que tenemos nosotros muy cerca, a buscar la buena, a buscar la buena es el remedio. Y ella siempre cuando teníamos algún malestar de distinta índole, digamos, dolores de estómago, dolores de cabeza, no sé, resfriado, acudía a la bosque a buscar en la buena el remedio. Entonces, eso, por ejemplo, hoy en día, con todo lo de la educación que yo le estoy eh, relatando, digamos, de la escolarización, eso se ha ido perdiendo, se fue perdiendo. Y hoy afortunadamente podemos decir, por lo menos acá en el territorio donde estoy viviendo yo, eh, han vuelto a renacer ese espíritu que había antes, espíritu del conocimiento ancestral,
genuino que lo transmite las machis. Las machis es la líder, digamos, espiritual que tenemos nosotros, que también sana enfermos, digamos, a través de su ceremonia. Entonces ellas habían desaparecido, como yo les contaba hace poco, en los años 80, 70, pero yo no tenía ideas de que había machis. Y hoy día, con todo el renacer de esta actividad que nosotros tenemos, tenemos machis nuevas. En mi comunidad ya hay como 4 machis que están relacionados y son jóvenes, una generación, digamos. Entonces, eso es un cambio muy importante, un salto importantísimo para nosotros, digamos, porque eso representa que nosotros todavía estamos vivos, digamos. Todavía estamos vivos y tenemos mucha esperanza de seguir viviendo y, y consideramos que toda nuestra sabiduría, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, que es muy distinta, digamos, a la que tienen el no mapuche, es muy válida, es tan válida, digamos, como la vuestra, digamos. Entonces, eso es lo que queremos nosotros promover con todo este trabajo que estamos haciendo. Y así también, como esta clase, digamos, tiene que ver con el conocimiento, con el intercambio de conocimiento. Nosotros creemos en la interculturalidad, pero en la interculturalidad, digamos, de verdad, digamos, no esa interculturalidad que en principio promovía el Estado de Chile acá, que, que era básicamente nombrar algunas cosas con respecto a ello, pero no ir profundamente, digamos, a la historia de la interculturalidad y lo que significa eso. Entonces, creemos que podemos avanzar de esa manera, digamos. Entonces, hemos tenido también, hemos convenios de cooperación, el territorio y la comunidad, con respecto, con instituciones, digamos, por ejemplo, la ONG Maple, instituciones de estudios también. Entonces estamos celebrando algunos convenios de cooperación. Entonces creemos que de esa manera podemos integrarnos y podemos salir adelante. Claro, y de ahí nació, digamos, nosotros como comunidad, como sectores que veníamos trabajando con el tema de la restauración, nace también integrar a otras comunidades. De hecho, nosotros formamos una asociación medioambiental que se llama Budia Nunca, digamos. Entonces, como una herramienta válida, digamos, para reconocer todo este conocimiento ancestral y que promueve la restauración biocultural. Entonces, a través de ello, digamos, estamos desarrollando todo este trabajo y que estamos muy, digamos, conscientes que es un trabajo a largo plazo, digamos, que vamos a tener resultados quizás 5, 20 años más, digamos, pero estamos muy confiados de que estamos haciendo bien las cosas, en ese sentido, digamos. Y no sé qué más contarles en realidad. Quizás si quieren hacer alguna pregunta, o el Peña Ignacio con la Miguel Alison seguramente van a complementar, digamos, lo que yo he estado, digamos, reflexionando. Gracias, Fernando. Sí, podemos abrir la palabra a quienes están escuchando y también a los compañeros Ignacio y Alison, si ellos quieren agregar ahora algo o más adelante, y primero escuchamos lo que capaz que la audiencia quiera reflexionar o preguntar. Si les parece bien, abrimos un poquito a ver qué resonó en los oídos y los cuerpos de los que estamos escuchando.
si les parece bien, Ignacio, por ahí podríamos sacar las diapos un ratito para tratar de vernos y el que quiera tomar la palabra y comentar algo, que ya sabemos que en este diálogo que mantenemos siempre puede haber preguntas, puede haber comentarios, puede haber reflexiones, puede haber algo que les resonó de lo que venimos aprendiendo o que ustedes traen y quieren compartir, así que adelante. Y voy a hacer lo que hago últimamente, que es insistir un poquito con aquellas personas que en el encuentro lunes a lunes todavía no se animaron a abrir el micrófono y a decir algo. Si tienen ganas de ser las primeras que abren el micrófono, adelante, porque venimos tratando de practicar eso, una escucha de la mayor cantidad de voces posibles. A veces pasa en los lugares escolares, ya sea la universidad o la escuela primaria o la escuela secundaria, que hay grupos donde a lo mejor a alguno le resulta más fácil hablar primero y entonces siempre habla esa persona. Y en los encuentros de lunes a lunes estuvimos tratando de que todas las personas nos sentamos tranquilos para pedir la palabra y decir algo. Así que vuelvo a invitar a aquellos y aquellas que a lo mejor todavía no escuchamos la voz, que tomen la voz, o si no, cualquiera, como hacemos siempre. La persona que tenga ganas de empezar, por supuesto, también puede empezar. Inclusive personas que por ahí no están todos los lunes con nosotros, que hay varios y varias que son personas que se acercaron hoy por inquietud de escuchar lo que traían los compañeros de Chile. Paso palabra. Hola, Mari, quizás aprovechar a tomar un poco el espacio. Mari Compuche. Primero, agradecer a Ana. Nosotros pudimos conocer a Ana en 2019, como le estaba comentando, en el estadio social aquí en Chile. Y desde ese tiempo hemos desarrollado una relación bonito con Ana a través de estas instancias virtuales, así que ojalá un día nos podemos ver de nuevo en persona. Así que igual agradecido de la invitación a nuestro equipo y especialmente donde Lamien Fernando puede contar su historia y realmente hay algunas cosas que contó que nosotros no sabíamos, así que Lamien Fernando cada vez más estamos aprendiendo más cosas de usted, así que qué bueno. Bueno, con Ignacio estamos colaborando con las comunidades del Lago Budi desde 2013. No soy chilena yo, pero para mí este país es realmente el Lago Budi y el Wallmapu y el sur de Chile. Aquí vivo yo. Así que, por ejemplo, ir a Santiago es como otro país para mí. Para decirlo así de una manera u otra. Pero estamos desarrollando, codiseñando herramientas con las comunidades, con los líderes, con los jóvenes, con las mujeres. Y entrando en el tema del conocimiento, igual es encontrando maneras donde podemos apoyar el conocimiento ancestral de un punto de vista útil como aliados y aporte hacia las comunidades. Entonces, no es que nosotros estamos tratando de cooptar información para nosotros y entre comillas, ser mapuche, al contrario. Nosotros somos quien somos y de ahí cómo nosotros podemos apoyar y fortalecer las gran metas y desafíos que están enfrentando las comunidades hoy en día. Y por eso en terreno estamos codiseñando con Lamien Fernando, con Lamien Oscar, con Lamien Nadia, con Lamien Olga, para crear estas herramientas. Y quizá Ignacio puede sí, bueno, mi nombre es Ignacio Krell. Muchas gracias a todos y todas. No, simplemente complementando lo que dice Alison, que claro, vemos que este tema del diálogo de saberes entre pueblos originarios y, digamos, la ciencia, en sentido más amplio, es un tema que se ha hablado harto, digamos, ha llenado hartas páginas,
y tomos, digamos, y tesis. Y sin embargo, digamos, pareciera que hay barreras importantes, digamos, para que esto realmente se materialice en forma provechosa, en primer lugar, para las comunidades. Entonces, nosotros un poco estamos en esta parada y lo hemos venido conversando harto estos días, de que en el fondo vemos que la vía de que esto realmente pueda ocurrir es que las propias comunidades lideren el proceso. Y para que las comunidades lideren este proceso de diálogo de saberes, estos procesos, digamos, de diálogo, pero también de experimentación y de prueba y error, y buscar cómo combinar, digamos, lo mejor de la innovación y la tecnología, y el pensamiento, digamos, de sistemas complejos, etcétera, y las ciencias sociales críticas, digamos, entre otras, digamos, vertientes, con los conocimientos propios, ancestrales y también nuevos, productos también de experiencias como las que relataba Fernando, que son experiencias contemporáneas que también han generado conocimiento, digamos, crucial. Cómo esto se combina, cómo esto se potencia, cómo se sinergiza, qué sé yo, eso tiene que ocurrir, vemos nosotros, precisamente y necesariamente en los territorios, con liderazgo de los pueblos y sus autoridades, sus líderes, las machis, los ñanpín que mencionaba Fernando. Eso es un poco nuestro rol y nuestra visión, digamos, y estamos desde esta pequeña ONG, ahora también vinculados al Community Economics Institute, junto con Ana Eras y otros colegas que están digamos, en trayectorias similares o paralelas en distintas partes del mundo, tratando de potenciar esto y un poquito a veces por fuera de la academia. Nosotros, digamos, en este momento al menos no trabajamos desde esta plataforma que es una ONG independiente, directamente con las comunidades y, como mencionaba Peña y Fernando, también buscando ahora empezar a tejer también redes mucho más amplias y con universidades y otras instituciones para generar este espacio, digamos, de diálogo y de aprendizaje colectivo. Muy brevemente, en términos bien concretos, volviendo un poco al territorio, y voy a poner de nuevo mi slide porque quiero mostrar, puede ser o no, muy brevemente, para mostrarles un poquito y terminar, digamos, de que el trabajo en el que estamos actualmente, bueno, es muy, digamos, multidimensional, pero estamos con un foco en el tema este de los viveros comunitarios, de árboles nativos y cómo, digamos, ir, regenerando los paisajes nativos a partir de corredores de restauración biocultural en las microcuencas, digamos, que contienen aún las reservas de biodiversidad y agua dulce de la cuenca, que son cruciales para la resiliencia y la supervivencia cultural y biológica, digamos, alimentaria, etcétera, del pueblo lasquenche. Entonces ahí está la imagen, ahí está la escuela que mencionó Peña y Fernando, que también son aliados importantes del proyecto. El primer vivero de esta red, que hoy día son 3 viveros, y ojalá un cuarto pronto. Y un cuarto prontamente, fue justamente en la escuela y también es por lo tanto, una herramienta de aprendizaje. Ahí están, digamos, don Oscar, que es otro de nuestros compañeros trabajando con los niños, y con una profe ahí se alcanza a ver a la señora Silvia, otro de los profes ahí con los niños un poquito más grande, haciendo una tecnología apropiada que es el agrimensor, que permite, digamos, generar un paisajismo que pueda controlar la erosión. Y ahí terminamos con una foto grupal esta es básicamente una de las comunidades que está asociada a la asociación Malalhuechanco. Estamos ahí, o están afuera de una ruca. Lo que pueden observar en el fondo es una habitación tradicional mapuche que se construye íntegramente con materiales precisamente de los humedales, que se obtienen de los humedales en forma sustentable, y que hoy día también es uno de los aspectos de esta revitalización, es también volver a construir y a utilizar y a habitar, digamos, la ruca.
Y ahora sí. No. ¿Lo saqué o no? Sí. Eso. Sí, lo ahí- sacaste. Ya. Eso por nuestra parte y quedamos también abiertos a sus preguntas si es que podemos de alguna forma complementar a Fernando. Chato. ¿Alguien tiene ganas de comentar algo? ¿De preguntar, de comentar? Avanti nomás. Tomo palabra, Ana. Paso palabra. Bueno, primero agradecer a este espacio, ¿sí? La verdad que escuchar primero a Fernando, no sé, 30 minutos, 40 minutos, a mí particularmente me transmitió paz. Fue lo primero la primera imagen que me viene es eso, una transmisión de paz. Y segundo, me parece muy importante cuando hablaba de la escuela, de volver a tomarla, ¿sí? Es de la comunidad y me parece que volver a nuestras raíces es lo que va a salvar este planeta. Digo, tenemos en cada parte de nosotros volver a nuestras raíces y me parece sumamente importante y valoro un montón el trabajo que hacen. Y nada, quería comentar eso y felicitarlos, porque digo, son tiempos difíciles y que se valore nuestro planeta, nuestras raíces es fundamental. Paso palabra. Gracias, Juan. Sí, es interesante que hay muchas de las palabras que recién circularon que a mí también me resonaron. Recuperar, regenerar, restituir, restaurar, revitalizar, rehabitar, raíces, todas con R, que en castellano la R suena mucho, la ruca. Y pensaba que todo este proceso que ustedes comentan, que como bien trajo Fernando, que me pareció muy impresionante la forma de relatarlo en el sentido de poder explicar a la vez la gran frustración y tristeza que tiene que ver con toda esa pérdida, pero la gran alegría y la fuerza del amor y de la vida, como decía él, me parece muy interesante porque también algo de lo que vinimos trabajando con este grupo es que a veces en las culturas en que nos movemos más habitualmente, pensar al mismo tiempo dos términos que son opuestos resulta muy extraño. Es decir, en la cultura en que normalmente nos desenvolvemos, se prefiere que esa tensión que puede haber entre dos términos que son distintos no exista junta, no coexista, se tiende a diferenciar. Y en tu presentación mostrabas claramente cómo coexisten sentimientos y fuerzas que son muy diferentes entre sí, pero que han sido ambas motor y siguen siendo de lo que está ocurriendo. Y otro aspecto que me interesaba destacar es esto que también deslizaste quizás un poquito rápido, pero que me interesa volver, y si alguien tiene algo más para apuntar sobre eso sería interesante escuchar, que es que hablabas, Fernando, y los compañeros Alison e Ignacio también, acerca de un saber que es antiguo en el sentido de que hace mucho que se ha ido generando, y un saber que es muy nuevo y que también todavía no sabemos cuál va a ser ese saber. Es decir, en tu conversación coexisten por lo menos esos 3 puntos del tiempo, el antes, el ahora y lo que vendrá, y resulta muy importante poner en foco que esa relación de esos 3 momentos del tiempo, a veces, como vos estás diciendo, como tú estás diciendo, como usted está diciendo, perdón, yo me pierdo en qué pronombre tengo que usar acá, pero digo, esas 3 nociones del tiempo, que muchas veces en nuestras culturas más habitualmente, las culturas ciudadanas, la gran ciudad de Buenos Aires, que es una cultura un poco aplanadora, lo va pensando como una línea, antes, ahora, después. Y nosotros en esta materia estuvimos haciendo un ejercicio de intentar pensar
que esas temporalidades están encontrándose permanentemente. Y me pareció escuchar en lo que ustedes traían esa reflexión también, así que me pareció muy importante resaltarlo. Quisiera pasar la palabra a alguna otra persona que tenga ganas de ocupar el espacio y decir algo o preguntar. Paso palabra. Hola. Tomo palabra, ¿puede ser? Dale, Caro. Bueno, agradecer primero por estar presente en este momento en este espacio. La verdad que me llegaron mucho tus palabras, Fernando. También me transmitió mucha paz tu forma de hablar y me gustó mucho lo que contaste de tu abuelo, de esto de que hacía de mediador, como que era su, no sé si su trabajo, pero bueno, que hacía de mediador, y que quizás esto de traer a nuestros ancestros ahí, y si pudiésemos escuchar un poquito cómo ellos, su forma no sé si de manejarse, y pudiésemos escuchar, digamos, y aprender de nuestros antepasados, quizás viviríamos de una forma mucho más en paz, relajada, no de la forma que vivimos en un mundo tan hostil, tan cruel. Bueno, eso, compartir eso porque me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Y bueno, me gusta aprender, así que muchísimas gracias. Creo que Karina también tiene la mano levantada. Si querés, Karina, agregar o preguntar algo y después quizás pasamos la palabra al compañero Fernando. Y Chantal, o sea, veo Karina y Chantal para hablar. Escuchamos a las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un gusto escucharte y aprender de vos. Algo que me resonó muchísimo y me dejó pensando y me gustaría repreguntarte es cuando hablaste de las nachis, perdón si no pronuncio bien, y que hablaste, dijiste que habían surgido 4 nuevas nachis y que esas 4 nuevas nachis significaban que todavía estaban vivos. Mi pregunta está referida a qué traen, o sea, qué traen de lo antiguo esas nachis y qué traen de lo nuevo en relación al pueblo, ¿no? Digamos, en relación a este nuevo conocimiento del pueblo. Feley, Karina, mira, lo que yo he estado aprendiendo es porque la verdad de las cosas es que yo he estado inmerso también en una comunidad donde justamente este aspecto, digamos, se está levantando mucho, digamos. Y como yo hacía la mención de que hace mucho, mucho tiempo acá existieron machis, nosotros teníamos solamente ese conocimiento, pero nunca sabíamos quién eran las machis o quiénes eran las machis. Bueno, las machis o machis porque puede ser varón o hembra, o mujeres, perdón. Y ellos, por ejemplo, son, digamos, que vienen desde hace mucho tiempo. Yo hablo desde el inicio, seguramente, de la cultura mapuche, según por ahí hay datos de que, no sé, 10.000, 8.000 años quizás. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Entonces, cuando yo escucho a una machi, por ejemplo, una machi nueva, que ellas a través del sueño le transmiten situaciones, paisajes, conocimiento antiguo desde hace mucho tiempo atrás, cuando tenían otra vida, digamos. Entonces, para mí, o yo creo para los que están escuchando, pues es impresionante, digamos. Entonces, siento que desde la machi está el conocimiento genuino, digamos, de nuestro pueblo, porque ellos están transmitiendo ahora lo que, y están, digamos,
transmitiendo su conocimiento ancestral acerca de la medicina, acerca de cómo tienen que ser, porque habíamos perdido también el hecho de las ceremonias como el Guillatún. Guillatún es una ceremonia que se hace en todas las comunidades, pero al pasar del tiempo se ha ido perdiendo, digamos, muchos elementos que como se hacían antiguamente. Y las machis tienen ese rol ahora, digamos, de transmitir ese conocimiento de cómo se hacía antiguamente y cómo se hace, como los protocolos en el fondo. Porque hay muchos protocolos. Entonces hay que hacerlo bien, hay que hacer, por ejemplo, ahora yo les comento que acá en mi comunidad hay, claro, 4 machis que están, cuando son machis se les llama machil, porque van a ser en un momento machis, están en el proceso de ser machis. Ellos ahora están en tránsito. Hay una, claro, que se hace como un mes, claro, se transformó en machi, ya es machi, es súper joven, y de cerca es vecina mía además. Entonces, ellos requieren de, por eso hacía la comparación de que el análisis de la pérdida de la biodiversidad. Las machis necesitan mucho el ahuen, la biodiversidad, distintos árboles, distintas medicinas que existen que están desapareciendo. Para eso para mí es crucial, digamos, este proyecto de restauración, digamos, porque tiene que haber, digamos, esa medicina, porque si no existe la medicina, las machis no van a existir, digamos, tienen que ir de acuerdo a eso. Y las machis tienen que, por decirlo de alguna manera, trabajar con todos los elementos que yo le decía que provienen, digamos, desde su espíritu más antiguo, que se lo transmite a través de los sueños. Eso le paso palabra. Gracias, Fernando. Creo que Chantal antes había levantado la mano y quería hablar. Te pasamos la palabra a Chantal. Me parece que Ignacio después quiere hablar. Y no sé si Cata también. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Fernando, gracias, Ignacio, gracias, Ana, Julia, por este momento. A mí me quedó dando vuelta una parte en la que Ignacio dice, hay barreras para que se materialice este diálogo son saberes, entre lo que él manifiesta que es un encuentro entre la ciencia y la innovación, y de repente desde todo lo que venimos pasando en epistemología es precisamente una pregunta que nos venimos haciendo y un momento de reflexión que yo lo vengo permanentemente buscándole la vuelta de pensar cuáles son esas barreras y cómo se trabaja comunitariamente en el territorio para poder vencer esas barreras. Y después también hay una parte en la que comenta acerca de los viveros comunitarios, en los que para mí es súper importante, porque nosotros como educadores poder articular en las escuelas un proyecto que mantenga saberes del territorio y de la comunidad, es algo que acá en Argentina es muy difícil de llevar adelante. Y tiene que ver mucho con la forma en la que está organizado nuestro sistema educativo. Entonces me pregunto yo si es que el sistema educativo allá es diferente o son estrategias que se construyen en estas redes que se van tejiendo entre ustedes y las mismas escuelas que protagonizan este proyecto comunitario. Paso palabra. Peña y Fernando, no sé si usted quiere, nosotros acá vemos que usted es el más, digamos, capacitado para contestar. Claro, bueno, con todo gusto. Con respecto a la primera pregunta de Chantal, acerca, digamos, de estos dos conocimientos que existen y que nosotros queremos que eso fluya, digamos, que se reintegren y que haya una salida hacia proyectos buenos. Considero que nosotros como mapuche
tenemos, yo decía, una forma diferente de pensar, una forma diferente de hacer. Tenemos otro, quizás tenemos otro enfoque, claro. Tenemos, no sé, no tenemos el mismo reloj que tienen, por ejemplo, los mapuches, somos diferentes. Entonces yo creo que quizás esa sea la barrera como de trabajar. Entonces, lo que yo le voy a poner el ejemplo de lo que propone Maple. Bueno, claro, es una ONG, viene Ignacio, Allison, han estudiado, digamos, carrera, se han especializado, digamos, en su área. Entonces, ellos tienen una mirada diferente para trabajar con nosotros. Yo creo que tiene que haber una mirada holística, digamos, desde el punto de vista, digamos, de las instituciones, bueno, es una gran tarea, digamos, para el Estado, lo que están llamados, digamos, a trabajar por el desarrollo, generar políticas públicas, digamos, para con nosotros los pueblos originarios, digamos. Entonces, yo creo que ahí está la barrera. Y con respecto a la otra pregunta, digamos, la implementación de este sistema educativo, de los viveros que te llamó la atención, creo que pasa también por flexibilizar, digamos, en ese sentido, el currículum quizás de todos los establecimientos, digamos. Yo creo que acá tampoco cambia mucho. Acá el sistema chileno igual encuentro muy retrógrado en ese sentido. Encuentro que quieren enseñar solamente una cosa, digamos, y no hay pertinencia cultural con respecto a implementar una malla curricular que esté de acuerdo, digamos, a cada zona. Acá, este país es muy centralista por lo demás. Entonces, todo se dicta desde Santiago para todas las regiones. Entonces no se da cuenta que nosotros somos diferentes. Acá en Chile hay mapuches, no sé, hay otros pueblos, muchos pueblos originarios también. Entonces, no se toma en cuenta eso, digamos. Yo creo que, como te decía, la experiencia de acá de la COMPULOF, que es la escuelita que tenemos acá, es incorporar, digamos, este tipo de conocimientos que están muy relacionados, tener una malla curricular propia. Entonces ese es el trabajo que están haciendo los profesores, que ha costado mucho, digamos. Ellos han tenido muchas peleas con el Ministerio de Educación acá, digamos. Entonces, pero se están logrando cosas interesantes. Paso palabra. Gracias, Fernando, y ahora vamos a dar la palabra también a Allison y Ignacio, que creo que querían agregar algo, y había otras personas que creo que también querían hablar. Quería simplemente reponer en nuestra memoria, de los que venimos participando en esta clase lunes a lunes, que este tema, de otra manera, había surgido otras veces con respecto a cómo se hace para la transformación en términos generales, pero en particular en términos educativos, porque a veces se dan transformaciones que alguien llamó la vez pasada en los intersticios, o sea, como por los costados donde se va pudiendo navegar. Y a veces eso se combina también con una acción más, si se quiere, de frente, como decimos acá en Argentina, que a veces produce como un quiebre más directo, ¿no? Pero esa combinación entre el quiebre directo para la transformación y el intersticio se había venido hablando un poco acá en este grupo, y resulta interesante escucharla quizás en otras palabras y de otra manera. Paso palabra a Ignacio y Allison, y las personas que antes creo que querían hablar, tomen la palabra porque bueno, para adelante nomás. Quería retomar un poco lo que dijo también Fernando sobre los tiempos y el reloj, y efectivamente eso es muy cierto en nuestro trabajo, que como hemos estado aprendiendo, la cultura está muy interlazado con el ambiente, las temporadas, el sol, la luna, los vientos, el agua, y eso igual es una manera de pensar. Entonces, parte del desafío no solamente es ver los plazos que tenemos, que sería bueno cumplir, etcétera, mitigar los indicadores, etcétera, las cosas winca, para decirlo así, pero también es enfrentar desafíos de una manera
propio y encontrar soluciones que realmente reflejan las temporadas y el contexto ambiental, los ciclos. Entonces, por ejemplo, ahora estamos entrando en Huelchipantu, que es el nuevo calendario anual del pueblo mapuche, y en el término de astrología es el solsticio de invierno, básicamente, que va a ser el domingo. Pero resulta que los trabajos que estamos haciendo ahora en terreno va a ser antes de ese día, porque hay un periodo de descanso después del Huelchipantu. Entonces, hay cosas así, son cosas que estamos aprendiendo nosotros como equipo de cómo trabajar en una forma que realmente protege y respeta el conocimiento del pueblo, basado en la tierra. Y eso dicho, también está la pérdida de conocimiento. Entonces, parte de este esfuerzo importante es trabajar en guardar estos conocimientos. Y una manera en concreta en lo que nosotros estamos queriendo hacer o lo estamos haciendo, ha sido difícil este último año por el tema de la pandemia, pero estamos retomando, y es el tema de revitalizar los oficios que están ligados a los humedales del lago Budi. Entonces, estos oficios no se piensa solamente en términos de artesanía, es algo mucho más amplio y mucho más ligado a conocimiento ancestral en cómo manejar la vegetación, qué tipo de conocimiento se requiere para transformar un tipo de alquimia, para decirlo así, de una planta del lago hacia una canasta o una herramienta útil en la vida cotidiana. Entonces estamos trabajando eso con las mujeres y vamos a archivar y catalogar todos estos conocimientos en este año que viene. Para decir algo, un ejemplo. Sí, eso. Yo para complementar un poquito, a ver, en dos temas, el tema de los tiempos, que también nos hemos quedado con esto dando vuelta de otras de las conversaciones que tuvimos, yo creo con Ana hace poco también, creo que no me acuerdo si con el grupo de CERN, del tiempo, esto presente, futuro, y cómo, claro, o sea, en la sociedad capitalista hay esta permanente ocupación con el futuro, pero es un futuro inmediato, porque es el futuro del retorno económico. Y para los pobres, digamos, es el futuro de parar la olla, como se dice acá en Chile, o llegar a fin de mes, o pagar una deuda a fin de mes, para que no te corten la línea de crédito. Entonces... O para eso no solamente lo puede para todos. Salirse de esa línea de tiempo es fundamental. Y entrar en otra línea de tiempo que efectivamente tiene algo de circular, porque es muy... En este mundo de ciclos también naturales y bioculturales, el momento presente, que es muy intenso, hay una intensidad importante del momento presente, pero que a su vez representa un continuo con un pasado que sigue presente y con un futuro que trasciende este futuro inmediato, o este futuro lineal o instrumental, y que tiene que ver con los sueños en el mundo mapuche también. Bueno, eso respecto al tiempo, y respecto a esta dificultad, digamos, o barreras de este diálogo de saberes. Con Alison le hemos estado dando justamente vuelta estos días y hemos llegado a algunas ideas que pueden ser controversiales, ¿eh? O sea, esto es tómenlo como una propuesta, digamos, que tiene que ver con que efectivamente cuando se intenta extraer, digamos, sabiduría, entre comillas, para aplicarla a nuestras vidas, qué sé yo, o para incorporarlo como marco en una tesis, no resulta por el simple hecho estructural de que estamos una vez más extrayendo. O sea, estamos repitiendo el mismo patrón extractivista. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es que tenemos que aprender a situarnos en el territorio, en estos tiempos, digamos, propios del pueblo, en sus necesidades y capacidades, de manera de generar estos procesos que nosotros denominamos como de codiseño, en el sentido de que son procesos de investigación, pero que devienen en aplicaciones, digamos, prácticas, y en ese mismo proceso vamos todos aprendiendo. Ese es un poco el tema. O sea,
es la práctica, es la prueba y error, lo que nos va generando de uno y otro lado conocimiento. Y bueno, por ejemplo, el tema de los viveros comunitarios, claro, no puede ser un vivero aquí o en cualquier parte, pero los viveros en el territorio mapuche están teniendo una dinámica muy propia, y que ahora estamos viendo cómo podemos documentar, cómo podemos resguardar, y que en el fondo tiene que ver con a través del vivero, recuperar esta transmisión intergeneracional de los conocimientos profundos de las propiedades medicinales, de los ciclos de vida de las plantas y una serie de otras cuestiones, las condiciones ambientales de cada planta y cómo cada planta a la vez va generando otras condiciones ambientales. Es decir, un conocimiento muy sofisticado del ecosocial, ecocultural, que ahora estamos viendo cómo se puede ir, digamos, trabajando con Fernando y con las autoridades del territorio, de ver cómo podemos, digamos, gestionar esta información de una manera que no quede divorciada, que no quede separada de la práctica ceremonial y bueno, y acá hay un tema que quizás también es crucial, que es que cómo la comunidad mantiene control de estos procesos. O sea, ese también es quizás el tema que englobaría todo lo anterior, es cómo vamos generando condiciones para que, claro, nosotros vayamos aprendiendo, digamos, como investigadores de los procesos como tales, pero que estos procesos no salgan de la esfera de control cultural y sociopolítico de las propias comunidades. Es decir, que sean, en otras palabras, que sean autogestionados. Es un poquito, para no alargarme, pero... Gracias. Creo que había 3 personas que querían hablarnos. Catalina creo que había levantado la mano hace mucho y finalmente no habló. No la veo ahora. Había pedido también la palabra David y Elena, y después Flavia. Así que vamos, Catalina, David, Elena, Flavia. Ahí va. Bueno, tomo la palabra. Ahora que tardé un cachito más en tomarla, tengo más todavía para conversar. Pero me había quedado pensando en esta idea que traía Chantal de bueno, las dificultades que a veces uno encuentra para hacer de ese currículum algo flexible, ¿no? A veces en el sistema. Y estaba pensando en esto que comentaba Ignacio recién del diálogo, ¿no? Yo creo que a veces lo que nos pasa en nuestra práctica es que esta construcción, que debería ser un diálogo, esta construcción comunitaria, en conjunto, a veces es muy difícil cuando uno se encuentra en un ámbito propicio, en un ámbito en donde hay otros y otros y otras, en donde uno pueda dialogar y pueda construir en conjunto. Entonces, a veces esos intersticios, esas endijas que a veces encontramos para hacer, nos sucede que nos encontramos muy solos. Y creo que eso es lo que nos falta a veces, como un diálogo y una construcción conjunta, comunitaria, para poder llegar. Tal vez esto que cuenta Fernando de bueno, haber tomado la escuela, que es una imagen como muy fuerte y muy, muy potente, a veces uno se encuentra como, bueno, con ganas de, creo yo, por lo que converso con otros, con ganas de ese tomar la escuela, de ese poder decidir en ese espacio en donde uno participa y decidir en conjunto, pero tener también poder de decisión, que a veces es lo que no tenemos en los espacios educativos formales. Siento que quería aportar esa reflexión. Paso palabra. Gracias. Está David, Elena y Flavia. Escuchamos los comentarios y después le volvemos la palabra a Fernando, como para que, si él quiere, pueda hacer algunas, no sé, comentarios. Paso palabra. Tomo palabra. A mí me quedaron varias cosas picando. Una, sobre el tema de la temporalidad, quizás porque uno ya pasó por más cosas, porque yo ando por los 60 y pico, y entonces hay películas que ya son de largo, no sé, de décadas, digamos, y digamos, yo trabajé muchos años con un programa en Argentina que se llamaba Pro Huerta, y dentro del programa se daba como una especie de guerra epistemológica, por decirlo como, ya que la materia es epistemología y estamos trabajando sobre distintas visiones
de la realidad. Una que tenía mucho que ver con la perspectiva que acabamos de escuchar de Fernando, digamos, ¿no? Que era el desarrollo de una agricultura orgánica. Incluso es interesante, recién estaba viendo los números y en la Argentina hay 8.600 huertas escolares, digo por este tema de la escolaridad, ¿no? Y 3.000 y pico de huertas comunitarias, 3.300 más o menos, que tienen que ver con lo que planteaba Ignacio de los viveros comunitarios, digamos, cómo generar espacios de trabajo comunitario alrededor de la horticultura. Pero esto implicó una guerra interna en un organismo equivalente al INDAP de Chile, que es el INTA en Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre dos perspectivas totalmente opuestas. Una que era la de los agronegocios, los técnicos agrónomos que generaban ingresos en función de trabajar para multinacionales granarias o para grandes establecimientos agropecuarios, y los técnicos, uno puede decir los técnicos descalzos, los técnicos de terreno, que trabajaban promoviendo huertas familiares y huertas comunitarias y escolares para sectores de bajos ingresos. Incluso había una frase bastante escuchada dentro del INTA, cuando se repartían las semillas orgánicas producidas por una cooperativa de San Juan, que era que se llenaba de negros el INTA. Eso decían los investigadores alineados con la perspectiva científica, tecnológica tradicional, ¿no? Pero después de que pasaron 30 años, el programa ese es uno de los pocos que subsistió dentro del INTA. Es el que tiene más técnicos. Y aparte se está logrando en este momento, por ejemplo, esta semana se aprobó la creación de una Dirección Nacional de Agroecología dentro del Ministerio de Agricultura de la Nación. Entonces, y empezó cada vez más a haber productores que no solamente se plantean hacer una huerta orgánica urbana chiquita de no sé, 50 por 50 metros, sino aplicar la agroecología a nivel extensivo y tienen menos costos porque no consumen insumos externos. Digamos, un poco el planteo parecido al planteo que ya se proponían las comunidades mapuches históricamente. Y digo esto por lo de circular, ¿no? Porque uno ve cómo de repente determinado desarrollo científico genera una crisis ambiental, alimentaria, sanitaria, etcétera, etcétera, y después de 30, 40 años se vuelve a un paradigma que es previo y que por ahí era mucho más exitoso y que por esa cuestión de quiebre nada, fue arrasado en algún momento y se recupera. Un poco eso quería comentar, que me parecía interesante toda esta vuelta al origen. Gracias, David. Creo que está Elena y después Flavia. Tenés que conectar el micrófono, Elena. Ahí está. Yo entré tarde, pero les quería consultar si recibían apoyo de parte del Estado chileno a esas comunidades o solo recibían asistencia por parte de las ONG. O sea, si el Estado chileno asiste a esas comunidades o no. Gracias, Elena. Y escuchamos a Flavia como para que después Fernando, Ignacio y Alison puedan contestar lo que tengan tiempo y ganas de contestar. Paso palabra a Flavia. Tomo palabra. En primer lugar, quería agradecerles muchísimo esta invitación a Ana y a todos los implicados, que ahí lo veo a David también. Y que hay algo que me pareció, bueno, casi todo lo que yo fui anotando ya lo fueron diciendo, no lo voy a repetir, pero que cuando ustedes hablaban, Fernando, de recuperar la escuela, yo decía, bueno, recuperar la escuela para que el sistema responda mejor, por lo menos en pequeño, en relación a lo que esto de los intersticios me gustó, porque es, bueno, nosotros podemos esto, tomamos esta escuela y con esta escuela logramos armar algo para que a nuestro sistema le responda mejor. Y si esto sirve de ejemplo para otros, bien, porque a veces nosotros pensamos en que el sistema nos responda a todos juntos
y eso no logramos, ¿no? Entonces hay que ir como armando de a poquito. Y lo otro que me gustaba mucho es el compartir una mirada del ser humano, una mirada de las personas, una mirada del planeta, del mundo, que fuera más a escala humana, ¿no? Porque nuestras ciudades no están hechas a escala humana, las ciudades grandes no están a escala humana. Y ahora, con estas, yo vivo en Buenos Aires, en la capital federal, pero con esta situación de la pandemia, vamos a llamarle, me doy cuenta que he recuperado mucho la escala humana porque como compro todo alrededor y con mis vecinos, tenemos intercambios con los vecinos, con los otros, que no teníamos antes. Y eso hace algo a la persona, ¿no? Es decir, esto que vos contabas de tu abuela, de las machis. Bueno, les agradezco muchísimo todo el intercambio. La verdad es que estoy muy agradecida. Paso palabra. Gracias. Entonces pasamos palabra a los invitados y la invitada para que puedan hilar como tengan ganas de crear con la palabra. Paso palabra. Bueno, primero voy a contestar la pregunta que hacía Elena en realidad. Como yo había mencionado de que nosotros hemos recibido asistencia, digamos, de organismos del Estado, sí. Pero como comentaba también el profesor David, ellos vienen con otra mentalidad, con otra idea, digamos, con tirar sus químicos, agrotóxicos, no le importa nada. Entonces, claro, eso, como la gente acá necesita también sembrar, porque además hay que decir que los terrenos donde se cultivan la papa que yo le decía, el trigo, están muy deteriorados, están muy erosionados, digamos. Y acá, como mostraba en las fotos, hay muchas laderas, muchas laderas, entonces eso al trabajarlo, digamos, al pasar el arado, al romper la tierra, se produce mucho más erosión, digamos, estamos desgastando la tierra a niveles que uno no quisiera ver, digamos. Entonces, y al aplicarle agrotóxico, agroquímico, eso es muy devastador, digamos, está contaminando el bosque que nos queda, los humedales, los menocos, el lago. Y por eso, yo le comentaba también que cuando yo era chico, tengo recuerdo de que consumía pescado, digamos, del lago Budi, pero ahora ya no sale pescado. Debe ser, digamos, que está contaminado, digamos, con este tipo de agrotóxicos, donde se utiliza mucho. Entonces, en ese sentido yo creo que ha sido nefasto, digamos, la ayuda que tenemos. Y por eso no nos gusta, digamos, comprometernos con instituciones quizás del Estado, porque como nosotros pensamos que han sido enemigos nuestros, digamos, desde la pacificación de la Araucanía hasta hoy en día. Entonces, muchos no comulgan, otros son más radicalistas, digamos, hay muchos que sí comparten, claro, algunas cosas. Eso le puedo decir, estoy muy contento de haberle transferido, digamos, estas reflexiones, este NERTRAM, esta conversa. Agradezco también la invitación a la profesora Ana, a todos ustedes, digamos. Espero que esto les sirva a los estudiantes, porque yo creo que ese es el camino también que tienen que marcar hoy en día, hacer, digamos, esta diferencia, como yo le contaba, desde los conocimientos que no son mapuche, digamos. Entonces, de esa manera yo creo que también los técnicos, los egresados de la universidad tengan este conocimiento para que ellos cuando trabajen o hagan políticas públicas y lleguen a hacerlo en un momento, integren también a este otro conocimiento. Shaguel Tumay. Gracias. Alison Ignacio.
Ana, sabes que no, la verdad que con esto yo creo que estamos viendo aquí que está todo dicho, a menos que hubieran alguna otra pregunta final por parte de los estudiantes, las y los estudiantes. Pero por nuestra parte nada más que agradecer una vez más y eso. Chaltumay. Chaltumay. Chaltumay, gracias, sí. Voy a tomar yo entonces la palabra en los últimos minutitos que quedan. Y lo que quería decir es que hay algo muy interesante que se volvió a activar hoy escuchando, que es esta cuestión de el diálogo en su sentido más profundo, porque a veces también acá en la Argentina pasa, creo que en Chile, en todos los lugares del mundo, que hablamos de diálogo o decimos interculturalidad porque son palabras que superficialmente por ahí quedan bien, pero al comprometernos con el diálogo, con la interculturalidad y contra todas las formas de opresión que esa perspectiva trae, también encontramos, como decíamos, algunas dificultades. Y parte de las dificultades, por lo menos lo que venimos trabajando con este grupo, están en esas educaciones que fuimos recibiendo en muchos lugares, puede ser en la familia, en la escuela, en el barrio, acerca de que las relaciones que construimos siempre tienen como una palabra de autoridad y hay otro que tiene que escuchar y obedecer. Y si bien el término justamente autoridad en la comunidad mapuche tiene un sentido muy, muy fuerte de respeto, a la vez lo que yo comprendo del sentido del término y del ejercicio de la autoridad mapuche está profundamente basado en esta escucha atenta. Como Fernando comentaba acerca de su papá, esa posibilidad de escuchar perspectivas distintas y componer situaciones, si escuché bien lo que decías, está fundado precisamente en esto, en aprender a escuchar, en saber escuchar, y en que esa escucha nos transforme, no que nos pase de acá una oreja a la otra y después quedemos iguales porque no tendría sentido, sino en este curso hacemos bastante acento en esa escucha que la estamos tratando de trabajar constantemente. Y a la vez nos encontramos constantemente con esta dificultad de que, por ejemplo, para dar ejemplos muy concretos de este espacio de trabajo, a veces se invita a los estudiantes con el equipo docente a tomar decisiones juntos y juntas, y parece como si los estudiantes tuvieran un tiempo para procesar si realmente el equipo docente los está invitando a decidir en conjunto o es algo que como que parece que lo hacemos, pero en realidad no lo hacemos. A esta altura del cuatrimestre esperamos que haya quedado claro que las decisiones que tratamos de tomar en conjunto las estamos efectivamente tomando en conjunto. Y ese es un aprendizaje largo, hablando de los tiempos. Es decir, lleva tiempo desaprender esa forma de estar y generar otra que nos permita escuchar de otra manera y en esa escucha transformarnos. Como me pasa siempre con los invitados e invitadas y con estos invitados e invitadas en particular, me siento muy plena, muy contenta, muy alegre de poder traer gente de lugares distintos a escucharnos y a transformarnos. Así que de mi lado, enormes gracias y por suerte nuestro diálogo siempre está abierto. Me siento muy, pero muy, pero muy afortunada al respecto. Así que agradecer una vez más. Si alguien quiere algo más para decir o alguien del equipo docente que tenga ganas de... Me gustó porque a David lo ubicaron como el profesor David, que en realidad él no es docente de este grupo, aunque es un profesor, es cierto. Pero quería saber si los profesores y profesoras de este grupo querían aportar algo más antes de cerrar, que nos queda un minuto nada más. Cerrar esta parte porque nos escuchamos después en la segunda parte. Paso palabra, perdón. Bueno, tomo palabra simplemente para agradecerles por participar en este espacio, por brindarnos su conocimiento, su experiencia, por permitirnos aprender a todos y a todas, y esto de fomentar esta escucha de la que habla Anita también, esta escucha atenta, esta escucha respetada. Así que simplemente eso, agradecerles por el tiempo,
y por permitirnos escuchar. Gracias, y me parece que les tenemos que dar un fuerte aplauso para finalizar este espacio. ¿Algo más? ¿Alguien más? Flavia, ¿tenés la mano levantada que te quedó de antes o querías agregar algo? No. Ahí va. Bueno, gracias. Chantal levantó la mano. Vamos, Chantal. Tomo palabra y trato de hablar rápido. Agradecerles por este espacio, comentarles que yo soy profesora de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM y venimos trabajando con un proyecto de territorio para hacer aprendizaje situado, y precisamente encontré muchísimos puntos en común a todos los interrogantes que nos surge en las reuniones de equipo, precisamente pensando en esto que Ignacio habló de las capacidades y habilidades que necesita el territorio, y en esta flexibilidad que comentó Fernando, que necesitamos encontrar en el diseño curricular. Entonces creo que ahí también lo llamo a David a mención, porque es una realidad en la que nos encuentra el Partido de San Martín en las problemáticas socioculturales, económicas, y todas esas ollas populares que el año pasado en situación de pandemia surgieron y aumentaron en número por la falta de trabajo, tomaron como una estrategia empezar a hacer las huertas comunitarias y llevar este saber y este conocimiento a todo el territorio, pero también se encuentra con un desafío que es precisamente tener las tierras poco fértiles como para poder llevar adelante este trabajo. Entonces, desde ahí es que nosotros como escuela estamos tratando de encontrar un lenguaje en común entre las ciencias exactas que pretende el diseño curricular y esas necesidades que nos plantean las problemáticas sociales. Así que me voy con un montón de ideas como para pensar, y se los agradezco sinceramente de corazón, porque es algo que vengo trabajando desde hace mucho. Así que, bueno, gracias infinitas. Estaría bueno proponer una materia en la UNSAM que tome este hilo que vos estás tirando, y los invitamos a los profes Ignacio, Fernando y la profa Alison, y hacemos un equipo docente intercultural, intercordillerano, y no sé, yo ya esta noche me voy a poner a escribir una idea, a ver si da. Las necesitamos ya, urgente, SOS, porque las comunidades organizadas en el territorio de San Martín están pidiendo eso, necesitan una atención. Así que bueno, muchísimas gracias, infinitas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos pasamos un cachitito del tiempo asignado, pero qué lindo, está bueno porque van prendiendo semillas, y dentro de un ratito vamos a tener el vivero, y dentro de unos añitos vamos a tener un montón de árboles con estas ideas, así que... Bueno, al grupo de la clase Cátedra de la Revolución Cultural, ya tiene nombre, buenísimo. Ah, está Sofía, Sofi, que vino... Sofi, ¿querés abrir tu micrófono? Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo están? Estaba escuchando atento, venía aportando por el chat porque no quería interrumpir. Maravillosa la exposición, Fernando, la verdad que tu experiencia a mí me emocionó. Todo el tiempo estuve con los ojos llenos de lágrimas escuchando. La verdad que me encantó, es precioso. Yo algo, muy poquito conozco sobre el pueblo nación mapuche. He escuchado algunas ponencias que también de rebote, digamos, en la universidad, y escuchar una experiencia tan en primera persona me encantó. Así que les agradezco por haberlo contado, agradezco a Ana por haberme invitado nuevamente a la cátedra, y esta escucha tan atenta, consciente y hermosa que se dan estos espacios es, la verdad, que invaluable. Así que bueno, les dejo un beso y muchísimas gracias a todos por contar su experiencia, la verdad. Gracias, Sofi. Bueno, nos estaríamos despidiendo, y los que son, digamos, habituales participantes de los lunes,
en 10 minutos volvemos. Conéctense de nuevo porque seguimos con nuestro trabajo. Y bueno, gracias de nuevo. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Peucayal. Peucayal. Con la cucharita, bate con el